En el taller de hoy vamos a hablar un poquito sobre la begonia, la importancia, sus características y vamos a aprovechar para hacer un trasplante de la begonia. Voy a utilizar ahorita una begonia ala de ángel, les voy a hablar un poquito de esta planta y de todas las begonias en general, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar un poquito del origen de la begonia. La begonia es una planta tropical, generalmente sus especies se originan en las áreas de Asia, de África y Centro y Suramérica. Hay cantidad de especies increíbles, son más o menos 1500 especies con sus distintas variedades, pero todas se han cultivado o se han desarrollado en áreas tropicales. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta al momento de cultivar porque las características climáticas de las begonias tienen mucho que ver con su origen. La begonia, al ser una planta tropical, no soporta temperaturas muy frías, de hecho no les gusta las temperaturas menores a los 15 grados centígrados, mucho menos las heladas, aunque como les decía al principio, al ser más de 1500 especies, podemos jugar con estas y elegir la especie que mejor se adapte a las condiciones que nosotros tenemos. Pero la mayoría, ¿verdad?, son intolerantes a las heladas, intolerantes al frío, a los fríos extremos y también intolerantes a los calores extremos. Generalmente temperaturas mayores a los 25 grados tampoco les gusta y no les gusta el sol directo. Por eso decimos que la begonia es una planta ideal para cultivar en interiores, porque vamos a tener controlada mejor la temperatura, no van a sufrir de heladas y algo muy importante, de quemaduras del sol. Si bien es cierto, a la begonia le gusta mucho la luz, le encanta la luz para mantener sus flores y hojas bonitas. Si abusamos del sol y la ponemos en sol directo, la mayoría de begonias va a presentar quemaduras. Por eso, si tú decides tener una begonia en sol directo, tienes que adaptarla, tiene que pasar por un periodo de adaptación o buscar una de las más de 1500 variedades que se pueda adaptar al sol directo. Es una planta ideal para principiantes, ya que se pueden hacer muchas cosas con ella. Aparte que son económicas y son muy resistentes si las conocemos muy bien. Aparte, como les decía, la ventaja de tener tantas variedades que podemos elegir la que mejor se adapte a nuestras condiciones. A ellas no les gustan los vientos muy fuertes. Sus florecitas generalmente se suelen lastimar o algunas hojas se suelen lastimar. La mayoría de tallos y ramas son herbáceos, en su mayoría o semileñosos, por eso no les gustan los vientos muy fuertes. Por eso les digo que es una planta ideal para mantener en el interior. El día de hoy voy a trabajar con esta begonia. Esta es una begonia conocida como ala de ángel, que ya necesita su trasplante, ya le he sacado sus hijitos, que vamos a ver al final también cómo reproducirla. Entonces, esta es una begonia ala de ángel que se caracteriza por la forma de sus hojas, ¿verdad? Son como alitas de ángel. También tienen lunares en sus hojas y son de color verde oscuro y colores violetas en la parte del envés de la hoja. Es una planta ideal también para interiores, es de las que más resisten a la falta de luz. Sin embargo, siempre tiene que tener luz. Yo les decía que aunque esta sea una planta de interior y no le gusta el sol directo, siempre va a necesitar gran cantidad de luz. Nada de tener begonias en baños oscuros, en bodegas, en cocinas oscuras o en áreas donde no tengan mucha luz, porque a ella le gusta mucho la luz. Entonces tiene que ser un lugar muy iluminado, también un lugar con suficiente ventilación para que no le proliferen hongos ni ninguna enfermedad. Entonces, si la vamos a tener en interior, un lugar iluminado, ¿verdad?, y con buena ventilación. La begonia tiene un gran significado. Generalmente nos transmiten paciencia, nos transmiten
delicadeza y nobleza, es lo que transmite la flor de begonia. Y de hecho el significado de la begonia es una invitación a mirar a nuestro alrededor y a aprender de nuestro entorno. Es un significado muy bonito y que varía dependiendo de las culturas y los lugares en donde estamos. En Sudamérica es una planta que representa riqueza y abundancia. Es una planta que podemos generalmente regalar en el momento de nosotros, de que algún ser querido vaya a comprar una casa, emprender un nuevo negocio o tomar una decisión importante. Es una bonita planta que podemos regalar para para proveer buenos deseos para esas personas. Les voy a hablar un poquito de las macetas. Yo voy a utilizar hoy una maceta de barro curado, ¿verdad? Y algo que tenemos que tener muy en cuenta con las begonias es de que a ellas, y se los voy a repetir durante todo el video porque quiero que se les quede bien, a ellas no les gusta el encharcamiento, pero sí les encanta la humedad. Por eso yo elegí una maceta de barro, ya que ella me va a eliminar el exceso de humedad por sus poros. Tiene que tener sus agujeros, ¿verdad? Si vamos a utilizar una maceta de plástico, no hay ningún problema, la podemos utilizar, pero encarguémonos de que sí tenga bastante agujero y que nos drene muy bien el exceso de humedad. También vamos a hablar más adelante del sustrato y otros factores que nos van a servir para el cultivo de la begonia. Y otra maceta que nos puede funcionar y con lo cual se luce mucho son las macetas colgantes o las macetas de pared, que quedan muy bonitas. Con respecto a los colores, al ser plantas con colores muy oscuros, aunque les repito, no todas las begonias, pero esta que yo estoy trabajando, que es la ala de ángel, generalmente tiene colores muy oscuros. Vamos a utilizar macetas de colores más blancos o más de luz, colores más fríos, para que haga cierto contraste. También le va muy bien los colores brillantes, los colores metálicos, ¿verdad? Un color dorado, plateado, cobre, le queda muy bien a nuestra plantita, y esto más que todo es ornamental. Y lo primero que voy a preparar es un drenaje, permítanme. Ok, lo que yo hago es colocar piedra pómez en la parte de abajo para evitar que se nos encharque y que se nos tapen los agujeros. ¿Cuánto? Una capa nada más, no tiene que ser mucho, ¿verdad? Solo una capa de piedra pómez. También si le ponemos mucho puede ser contraproducente porque no va a tener suficiente espacio la raíz, pero dependiendo del tamaño de maceta. Yo no les puedo decir una capa de 2 centímetros porque si usamos una maceta pequeñita pues no tendría mucho sentido, ¿verdad? Pero con que nosotros tengamos una base de piedra pómez es más que suficiente. Vamos aprovechando ahorita, vamos a hablar un poquito del sustrato, que es fundamental para el cultivo de la begonia. El sustrato que nosotros vamos a utilizar ahorita es una mezcla de tierra preparada y vermiculita. El sustrato es muy importante porque, como les dije, tiene que ser capaz de retener humedad, pero no se puede encharcar. Es decir, que nos tiene que dar bastante aireación. No se tiene que encharcar para nada porque las pudriciones son fundamentales, son uno de los mayores problemas en el cultivo de las begonias. ¿Cómo vamos a preparar nuestro sustrato? En el caso de esta planta, yo lo que preparé son 3 partes de tierra preparada, que es la que nosotros tenemos en Garden Depot. Esta les trae tierra negra, brosa y arena pómez, y una parte de vermiculita. Entonces hacemos esa mezcla, y esto también lo podemos ir adaptando según la especie que tengamos o los materiales o la calidad de materiales que tengamos. Otro sustituto también u otro complemento puede ser la fibra de coco, que también nos va a ayudar a retener humedad, sobre todo si tenemos tierras muy arenosas, que podemos ayudar con un poquito de fibra de coco, que nos va a ayudar a retener y no nos va a encharcar. También les recomiendo aplicarle abono orgánico a sus plantas para que nuestra tierra esté bien nutrida, y es parte
Y una recomendación al momento del trasplante es hacer una mezcla con abono orgánico para tener una tierra cargada de nutrientes, ¿verdad? Tiene que ser una tierra suelta, ¿verdad? Que es la que vamos a preparar. Yo al momento de sembrar, como muchos ya lo han visto en otros talleres, a mí no me gusta quitarle la tierra, pero depende de cada quien. Y a mí me gusta siempre mantener la forma de piloncito y no limpiar la raíz. La limpieza de raíces va a depender, ¿verdad?, de cada persona como lo quiera hacer. Las ventajas de que limpiemos la raíz, o sea, que le quitemos la tierra, es que podemos ver el estado de la raíz, podemos ver si hay pudriciones y quitarle todas esas raíces que estén malas. También podemos ver si hay plagas, pero a mí no me gusta generalmente porque yo confío en mis plantas, les doy un buen manejo en mi suelo, en mi tierra, entonces yo sé que van a tener muy buena raíz. Pero no me gusta porque a veces las raícitas son muy pequeñas y he visto que cuando le hago limpieza a las raíces me cuesta más que la planta me pegue o se tarda más en generar nuevas raíces. Entonces por eso yo prefiero no limpiar la raíz. Pero como les dije, eso depende de cada quien. Cada persona decide cómo lo quiere hacer. Ven que se me está desmoronando, porque como les dije, la tierra es muy suelta. Entonces eso es justo lo que queremos, que no se compacte. Entonces vamos a sacar y la vamos a colocar. Como saben, yo siempre le busco el frente. Para mí este es el frente de la planta, pero esta es una maña mía. Y el frente de la maceta, ¿verdad? Para que quede posicionado. Y eso depende de cada quien. Si tiene raíces muy largas, siempre les recuerdo que es mejor podarlas a ponerlas para arriba. La planta gasta cantidad de energía en volver hacia abajo. La raíz siempre va a buscar ir hacia abajo. Y es un desgaste de energía increíble. Vamos a hablar un poquito del riego. Es algo muy importante. El riego, creo que les decía antes que es algo clave en nuestro cultivo de begonias. A la planta le encanta la humedad, pero no les gusta el encharcamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, siempre tratar de no dejar el suelo seco nunca, ¿verdad? Y preparar un buen sustrato. Otra forma de riego es por capilaridad, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Es colocar la maceta, ya sea sobre un platito con agua, y entonces el agua va a ir subiendo, o el platito con unas piedritas con agua, ¿verdad? Para que no se nos encharque por abajo, y el agua va subiendo por capilaridad. Entonces es otra forma de regar que es muy eficiente y que nos va a evitar tener problemas. Les gusta mucho la humedad tanto en las raíces como ambientalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que también podemos atomizar sus hojas cada cierto tiempo y esto les va a ayudar tanto para limpiar las hojas como para brindar una humedad ambiental. Recuerden siempre que las hojas marchitas las tenemos que ir eliminando y las flores marchitas las vamos eliminando. Miren cómo lo puse. Cuando nosotros vayamos a determinar si es momento de regar o no, no miremos únicamente la superficie. Tenemos que saber si abajo está húmedo o no. Y lo podemos hacer introduciendo un lápiz o un palillo, que es la forma que yo mucho utilizo. En esta maceta que es grande, cuando son pequeñas, lo que hago es introducir el dedo para saber si por dentro todavía está húmedo o no está húmedo. Al momento de la poda, a mí me gusta que esta planta crezca de manera compacta, es decir, que tenga muchas ramificaciones y que tenga un crecimiento arbustivo. Esta es mi planta madre, entonces yo por eso está algo pelona, porque yo le he ido quitando ramitas para sacar ciertos hijos, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero ya le tocaba su trasplante a maceta
planta. Entonces, ¿qué hacemos en el pinzado? Y lo que hacemos es quitarle las yemas terminales. ¿Cuáles son las yemas terminales? Esta que vemos aquí, arriba, ¿verdad? En la puntita, al finalizar la rama, vemos una yemita y esa es la yema terminal de la rama. Esas las tenemos que quitar y lo que va a pasar es de que, así como miran aquí yo quité esta rama y de los otros nudos me salieron nuevas ramitas. Y si ven aquí, estos nudos traen más ramitas. Aquí traen otras yemas, ¿verdad? Que ya están activas, que me van a generar nuevos brotes. Entonces, ¿qué es lo qué pasa? Cuando yo hago este pinzado, que quito las yemas terminales, mi planta va a empezar a generar nuevas ramas y así voy a tener una planta voluminosa y arbustiva. Esa es la forma en que a mí me gusta podar estas plantas. Si nosotros la queremos, por ejemplo, una planta madre como esta para reproducción, sí podemos dejarla que se alargue porque nos va a tirar más ramitas que vamos a utilizar para los esquejes. Entonces, el pinzado es una poda que yo recomiendo. Depende, como les digo, para qué vayan a usar ustedes esta planta, pero yo la recomiendo para que la planta se ponga arbustiva y saque más ramitas y por ende va a sacar más florecitas. Y es importante que al momento que nosotros hagamos esta poda, desinfectemos bien nuestras herramientas, por favor. Recuerden siempre desinfectar entre planta y planta, sobre todo cuando hacemos podas de saneamiento, que son las que están malas. Y la ventaja de que como son tallos muy suaves, podemos usar cualquier tipo de tijera. Yo ahorita estoy utilizando esta, que es una tijera metálica, ¿verdad? Que la utilizo mucho para los bonsáis, pero también podemos usar las tijeras de podar normales. Por ejemplo, podemos usar estas que son para flores, que son ideales para este tipo de plantas, ¿verdad? Entonces también podemos utilizar este tipo de tijeras. Recuerden que luego de trasplantar, tratemos siempre de que todas las plantas ponerlas en un lugar donde no les pegue mucho viento. Siempre recomiendo al menos una vez cada 6 meses aplicar humus de lombriz. Sí, lo vamos a combinar con otros fertilizantes químicos. La base de la fertilización es la misma de todas las plantas de flor. Al momento del trasplante vamos a utilizar fertilizantes con alto contenido de fósforo, que nos va a ayudar a la enraización. Al momento de las ramas y hojas, un fertilizante con alto contenido de nitrógeno. Y para el momento de mantenimiento y floración, un fertilizante con alto contenido de potasio y elementos menores. Generalmente los fertilizantes vienen con NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, pero en el caso de las begonias tienen que tener nitrógeno, fósforo y potasio y elementos menores. Podemos utilizar el Flowerport o el osmocote al suelo, son fertilizantes completos que tienen nitrógeno, fósforo y potasio y otros nutrientes. Y también podemos hacer la fertilización foliar de manera orgánica con lixiviado de lombriz o de manera química con Biofolam o Ultrafer, que son productos muy completos. Cada cuánto la vamos a fertilizar va a depender mucho del producto que vamos a utilizar, pero yo recomiendo la fertilización al suelo una vez al mes, sobre todo si utilizamos productos de liberación lenta, como es el 20-20-0, como es el Flowerport o el osmocote. En el caso del osmocote, pues hay osmocote de 3 a 4 meses, entonces cada 4 meses lo podemos aplicar. Por eso les decía, dependiendo del fertilizante a utilizar. Pero sí, una vez al mes y de manera foliar cada 15 días, ya sea con lixiviado de lombriz o con alguno de los otros fertilizantes. Hablando de hongos y bacterias, sí, las begonias, el principal problema que al menos nuestros clientes nos han dicho que tienen con el cultivo de la begonia son pudriciones y hongos por el exceso de humedad. Como les decía, les gusta mucho, pero si no están en un lugar ventilado van a acumular humedad y se nos van a podrir. Es muy receptiva a hongos, sobre todo a nivel radicular. Entonces tenemos que controlar el sustrato, el riego y la ventilación.
También yo recomiendo utilizar un fungicida preventivo. Podemos utilizar Mancozeb o podemos utilizar el nativo, que es completo, es preventivo y curativo por si ya hay algún hongo presente, o el fungicida orgánico a base de calcio que tenemos nosotros también nos puede funcionar una vez al mes para prevenir. Junto con este fungicida podemos aplicar también un insecticida de manera preventiva. Podemos utilizar jabón potásico, podemos utilizar el Tritec, que son orgánicos, o también podemos utilizar algún químico como cipermetrinas o el Kung-Fu o incluso el Tesis. Una vez al mes los podemos aplicar juntos dependiendo del producto que vamos a elegir. Y si ya tenemos plagas o ya tenemos hongos, ya tenemos que hacer un control curativo, que como siempre les he dicho es mucho más complicado que un control preventivo. Entre las plagas que más atacan a estas plantas son la cochinilla algodonosa, que es el terror de todos aquí, la mosca blanca y gusanos. Sus hojitas son muy apetitosas. Aquí les tengo una que está comida, no sé si lo van a ver, ¿verdad? Generalmente cuando están las plantas, como les falta un pedacito, son insectos masticadores. En este caso yo intuyo que es un gusano, no lo he visto, pero puede ser un gusano, pueden ser también hormigas, puede ser un grillo incluso. Entonces hay que en ese momento, si es solo uno, no hay mayor problema. Pero si ya tenemos una plaga, ya está afectando la vida y el rendimiento de nuestro jardín, sí vamos a necesitar fumigar. Y depende del tipo de plaga, como les decía, es más difícil el tratamiento curativo porque tenemos que aplicar incluso algunos productos hasta cada 4 días para matar ciertas plagas. Otro de los problemas que más vemos con la begonia es que no hay floración. Muchos nos vienen aquí y nos dicen: mi planta no florea. Y aquí pueden haber varios factores importantes por el cual la planta no está floreando. Primero, aunque yo estoy en Guatemala, yo sé que tenemos muchos seguidores de otros países. Es lo que les decía, de que esta planta es de origen tropical. Entonces, si estamos en otros países que no estén en el trópico, va a ser mucho más difícil que nuestra planta nos vaya a florear porque no está adaptada. Entonces, generalmente les voy a dar los 4 motivos principales por los cuales tu planta no está floreando, que es uno de los mayores problemas. El primero es la luz. Desde el principio les dije que esta planta es ideal para cultivar en interior, pero a veces confundimos el interior con oscuridad y no es así. Aunque esté en interior, siempre tiene que tener bastante luz. Entonces, si la vamos a tener en interior, que sea en un lugar iluminado, en un ambiente abierto o cerca de una ventana. Si no recibe las suficientes horas luz, esta planta no va a florear. Primero, su metabolismo no va a estar adaptado, se va a descontrolar y no les va a florear. Entonces, el primer problema que tenemos es que la tenemos en un lugar con muy poca luz. El segundo lugar es el calor o el frío al mismo tiempo. Bajo los 15 grados centígrados ya es un problema, y no digamos las heladas. Generalmente se estanca en temperaturas muy frías, entonces no va a haber crecimiento y mucho menos reproducción. Entonces no van a haber flores. Entonces por eso no recomiendo colocarla en un lugar muy frío. Y otra puede ser el calor. Un calor extremo también puede ser complicado porque esto nos puede provocar, primero, que las plantas se deshidraten más rápido, que los brotes no se desarrollen correctamente y que al mismo tiempo su metabolismo se altere. Y esto va a ir junto un calor excesivo a que disminuya la humedad a nuestro alrededor. Decía que le gusta mucho la humedad. Entonces también, si hay mucho calor, va a haber mayor evaporación y la humedad no va a estar la suficiente humedad, no va a haber la suficiente humedad para el desarrollo de nuestra planta. El tercer motivo es el riego. Primero,
puede ser un riego excesivo que esté generando una pudrición o una bacteria a nivel de raíz. Entonces, en ese caso, las raíces se han debilitado y esto puede causar de que no se absorben los suficientes nutrientes para la floración. Y también puede ser de que la planta esté a un punto de morir y ella esté más preocupada por su supervivencia o por su recuperación radicular, ¿verdad? Entonces ella está más preocupada por resistir a nivel de raíces que por generar flores. Entonces un exceso de un mal riego puede llevarnos a esto. Y también falta de riego también puede ser motivo para que tu planta no esté floreando. Recuerden que la planta absorbe los nutrientes que están disueltos en el agua. Si yo le pongo todos los fertilizantes del mundo al suelo y tengo la tierra de mejor calidad, pero no tengo agua, la planta no va a absorber ningún nutriente. Y el último punto es el abono o la nutrición. Esto es muy importante al momento de la floración. Tal vez estás usando una tierra de muy mala calidad, no le incorporaste su abono orgánico a la tierra o no le estás proveyendo los nutrientes que necesita. Recuerden que generalmente en la tierra vamos a encontrar todos los nutrientes que la planta necesita, pero si es de muy mala calidad, los nutrientes van a estar retenidos en el granito de tierra y no se van a liberar o se van a perder. Entonces es muy importante tener una tierra de buena calidad. Si no, la podemos mejorar poniéndole un poquito de abono orgánico. Por eso le ponemos abono orgánico, no solo por los nutrientes, sino para aprovechar los nutrientes que están. Les decía al principio cuando hablábamos de la fertilización que esta planta no solo necesita nitrógeno, fósforo y potasio, por lo que un triple 15 no nos va a servir. Necesita nitrógeno, fósforo, potasio y elementos menores, calcio, magnesio, boro, manganeso, etc. Es muy importante que tenga todos sus nutrientes para que la planta pueda crecer correctamente. También hay que ver el pH del suelo, tiene mucho que ver. Le gustan pHs neutros y un pH de 6.5 que todavía se puede considerar neutro, le gusta mucho. Entonces tenemos que ver al momento de nosotros utilizar fertilizantes o utilizar alguna enmienda, no cambiar mucho el pH en neutros y tirando un poquito a ácidos también les puede gustar. Entonces estos son los principales 4 motivos por los cuales tu begonia no está floreando. Dijimos luz, calor, riego y nutrientes, ¿verdad? Esos son los 4 puntos a tomar en cuenta. Otro de los problemas son manchas que nos pueden generar en las hojas o quemaduras, ¿verdad? Generalmente si nosotros movemos nuestra planta del lugar y la ponemos en un lugar muy soleado, se nos puede quemar. Esto pasó aquí, a mí se me quemó aquí la planta. Como ven, tenemos una nueva tienda, entonces yo la puse hasta afuera y esta es una quemadura del sol, ¿verdad? Generalmente lo que pasa es que se pone como tiesita, como sequita, y esta es una quemadura. Hay que saber determinar si es una quemadura, si es una deficiencia o si es un hongo, ¿verdad? No se preocupen, la quemadura es de los peores de los males, pero eso ya nos está diciendo de que la planta está recibiendo mucho sol. Podemos esperar que la planta se adapte o moverla del lugar. Generalmente se va a adaptar si no tenemos mucho sol, ¿verdad? Si empezamos de a poquito, ella se va a ir adaptando y va a tener ciertas quemaduras, pero sus nuevas hojas ya van a salir sanas. ¿Sí ven? Estas nuevas hojas ya están sanas, ¿verdad? Entonces es porque la planta se ha ido adaptando. Otro problema que solemos ver es que tenemos las hojas caídas a veces o los tallos aguados, ¿verdad? Y eso puede ser un índice de un exceso de agua, ¿verdad? O un exceso de calor. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Cuando hay un exceso de agua, la planta se empieza a ir para abajo y puede haber una pudrición. Y un exceso de calor la está deshidratando y la planta empieza a morir. Entonces estos son puntos muy importantes a tomar en cuenta. Entonces vamos a hablar un poquito de la reproducción. Aunque la begonia se puede reproducir por semilla, la forma más fácil de reproducirla es por esqueje. ¿Qué es un esqueje? Es una parte de la planta
de la cual yo voy a generar nuevas plantas o voy a enraizar para que genere nuevas plantas. Este es un tipo de reproducción asexual, quiere decir que solo necesita a la madre, no necesita al padre para reproducirse, pero solo va a tener características de la madre, o sea, va a ser un clon de la madre. Entonces yo aquí corté, esta es otra begonia, les traje una ramita, yo corté la ramita para enseñarles, les quitan las primeras hojitas, se las quitamos, ¿no? Y ya puedo sembrar yo esto, puedo sembrar esto o puedo utilizar esquejes más pequeños. Yo recomiendo utilizar mínimo 3 nudos, ¿no? Y la vamos a sembrar. ¿En qué lo sembramos? Vamos a sembrarlo en una maceta o incluso lo podemos dejar enraizando en un vaso con agua, ¿verdad? Pero yo recomiendo sembrarlos ya sea en un semillero o en una maceta con un sustrato a base de pismos. Ponemos 3 partes de pismos, uno de perlita y uno de vermiculita. Esto lo que va a hacer es que nos va a retener humedad y nos va a ayudar a la enraización. 1, 2, 3. Yo en este caso voy a poner 4. ¿Verdad? Y este es mi esqueje. Y esto es lo que yo voy a enterrar. ¿Qué pasa si no tiene hojas? Si no tiene hojas, no pasa nada. Porque como ahorita todavía ya no está absorbiendo agua, ¿verdad? Entonces, incluso le deberíamos, como vieron el primero, le quité las hojas de abajo. O si no la queremos quitar, podemos hacer una poda de hojas. Doblamos la hoja así. Y la cortamos así, ¿verdad? Y podemos hacer una poda de hojas. Yo voy a aprovechar ahorita para hacer el experimento con las dos y ya más adelante les paso los resultados, porque si yo solo dejo hojas, recuerden que las hojas transpiran, entonces por medio de las hojas yo voy a perder agua, pero como no tiene raíces no va a tener cómo recuperar ese agua, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a aprovechar para hacer la prueba, a ver qué. Ahí sí, síganos siempre y así vamos a ver los resultados. Entierro mínimo un nudo, yo solo entierro uno en este caso, un nudo y dejo 2 afuera. Aquí tengo mis 2 muestras para hacer la prueba, ¿verdad? Y de esta forma vamos a esperar a que se enraice. Esos esquejes los dejamos en un lugar preferiblemente en interior, que no les pegue el sol y que no les pegue el viento en este caso. No los vamos a tocar para favorecer el enraizamiento más rápido. Por favor recuerden utilizar un buen sustrato para evitar pudriciones, un sustrato estéril y como les dije yo utilizo una mezcla de 3 partes de pismos, uno de perlita y una vermiculita. También les recomiendo utilizar un enraizante a base de hormonas, pueden utilizar el BioGip o pueden utilizar el Rotex, también disponible en Garden Depot, y los pueden utilizar para mejorar y asegurar el enraizamiento. Al principio del video les decía que la begonia es una planta ideal para principiantes porque generalmente el nivel de éxito de la reproducción es muy buena y del cuidado es muy buena si tenemos en cuenta los factores que yo les mencionaba al principio. Entonces el éxito va a estar casi asegurado, su reproducción es muy fácil y muy sencilla. Sí podemos reproducir por semillas y para obtener las semillas recuerden que tenemos que dejar la flor secar. Cuando seca la flor nos va a quedar una pequeña vainita. Cuando esa vainita esté seca podemos cosechar, la abrimos y ahí vamos a encontrar las pequeñas semillas. Podemos hacerlo, podemos intentar hacerlo, pero es mucho más fácil la reproducción por medio de este. Yo creo que eso fue todo por el taller de hoy. No sé si tienen más dudas, por favor escríbanmelas. Y no olviden de suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales y comentarnos sobre qué otro tema quisieran aprender. Hasta la próxima.